Hola, ¿cómo están? Soy Edgardo Lovera. Gracias por ver las reacciones. Bueno, en el ciclo de reacciones que estaba haciendo sobre la PEC, que ya concluyó, pero tenemos todavía algunos análisis que hacer respecto a algunos discursos, las intervenciones de los presidentes, qué fue la trama principal de esta reunión. Estuve buscando algo de literatura referido a China y principalmente me cuestionaba quién habrá sido el artífice o el peruano más reconocido por el gobierno de la China Popular. Recordemos que estamos hablando de la República Popular de China y no de lo que existía anteriormente, que era un imperio, ¿cierto? Es decir, por decirlo así, de la China moderna. Y encontré un libro que me llamó la atención, que es China el asombro, crónicas y reportajes. Bueno, estuve buscando algo sobre el autor, que es Antonio Fernández Arce, y encontré una crónica donde el gobierno chino lo denomina Lao Open Yu, que quiere decir viejo amigo, gran amigo. Es decir, que este señor, este periodista, que lamentablemente falleció, es el gran artífice del relacionamiento entre China y Perú. Uno de los tantos, pero quizás el que aunó la cuestión cultural más que otros. Así que en mi reacción, para que ustedes me puedan comentar, les quiero mostrar la historia y quién es La Opanyu, el peruano, el gran amigo de China. Veamos. Bueno, entiendo yo que Antonio Fernández Arce vivió bastante tiempo en China, tuvo un incidente familiar que hizo valorar y apreciar mucho más la situación de China, que se vinculó a la grave enfermedad que tuvo una de sus hijas y que posteriormente llevó incluso a sus familiares, después de su fallecimiento, a tratar de buscar al médico que le salvó la vida a su hija y darles el agradecimiento en nombre de su padre fallecido. Y estuve revisando algunos datos porque yo había accedido por este libro y dije, bueno, ¿y qué pasa con esto? O sea, tiene un reconocimiento importante. Y fíjense que encontré que en CGTN Español, que es el canal chino, hay un homenaje a Antonio Fernández Arce y su destino con China. La bajada de este video, que se los voy a compartir, dice lo siguiente. Dice: Antonio Fernández Arce, un peruano que vivió en China durante casi medio siglo, formó un vínculo inseparable con este país desde su llegada a principios de la década de 1960. Su conexión con China se fortaleció no solo a través de su experiencia personal, como cuando su hija menor fue salvada en un hospital chino durante una enfermedad, sino también por su compromiso profesional. Su hija mayor comparte su misma dedicación a contar las historias de China en el extranjero y a fortalecer la amistad entre China y Perú. Este es un homenaje que se realizó hace muy poco. El 15 de noviembre se publicó este documental, por decirlo así, de CGT Televisión, donde hacen mención a la muerte de Antonio Fernández Arce y un reconocimiento. Esto habla muy bien de los chinos, ¿eh? Porque yo me imagino, como ha pasado con algunos personajes que han tenido importancia en el relacionamiento con otros países, en mi país, Chile, y también con China, que los asiáticos son los que más recuerdan esos lazos. ¿Eh? Parece que hay otros que lo olvidan fácilmente, y para qué decir los propios nacionales. Yo supongo que los amigos de Perú me van a decir, oye, acá ni siquiera se habla de este señor, tal vez, pero qué bueno que lo reconocieron. Entonces les voy a mostrar un poquito del video. Es probable que tengamos algunas dificultades con lo que corresponde a los derechos de autoría, y después les dejo el link para que lo vean, y después les quiero mostrar una crónica muy bonita que hizo una periodista respecto a él y la importancia que tiene, y también tiene unas entrevistas. ¿Eh? Y así yo llegué a conocer un poquito a Antonio Fernández Arce, que quiero que ustedes me cuenten si efectivamente consideran ustedes que es el gran amigo peruano de China. ¿Veamos? 他去世10多年，所以我这次要回去，代表我们，希望他在天堂能够一切很平平安安的。En la primavera de 2024, el embajador Tang Mingxin y la periodista de CGTN Español, He Beibei, visitan a su vieja amiga Hu Weilin. En unos días, ella viajará a Perú, su segunda patria de la que lleva una década alejada, para visitar la tumba de su difunto esposo Antonio Fernández Arce. Entiendo, entonces ella es la viuda, ¿m? Y está en China y va a viajar después de 10 años al Perú. Y algo veo que van a hacer una mención a PEC.
conversación entre los viejos amigos inevitablemente se vuelca en torno a Antonio, su querido amigo y familiar. 您多久没回秘鲁啦10年，上一次是安东尼奥去世以后我回来的，已经10年了。到今年5月14号是他去世10周年，所以我这次要回去。特别要告诉他，就是他耕耘一生一辈子，为了秘鲁中国的友好关系啊，现在发展很好，所以让他这可以安息。尤其是今年这个 APEC 在那边举行，也是一个大事件，不可同日而语了。两国关系现在特别好，贸易也特别好，这都有他的贡献。谢谢。我给你看看那个安东。No es menor, ¿eh? Le fueron a decir la viuda, el señor tenía un cargo muy importante, era subsecretario de Relaciones Latinoamericanas desde China, que te vengan a decir, mire, tu marido tiene que estar muy contento que se hace la APEC en Perú, y esto va a fortalecer lo que él siempre quiso, la relación entre China y Perú. Emocionante. 哎，对对，好好好，太好了。汤大使，您还记得这是几年毛主席接见他们？那是1960年11月，毛主席第一次接见那个拉美的一个访问代表团。当时阿尔塞和其他拉美一些对中国友好的新闻工作者到中国去访问。Eso entiendo yo, que él fue parte de la primera delegación de periodistas latinoamericanos que fue a China y fueron recibidos en 1960, es decir, que fueron uno de los primeros. Imagínense lo que tiene que haber costado llegar a China y la importancia. Se habla mucho de que este grupo de visionarios, los 10 que fueron, tenían claro de que era muy importante ver la revolución de China y que tanto que se hablaba del milagro japonés o el milagro alemán, era importante también ver qué estaba sucediendo porque había como una suerte de bloqueo de Estados Unidos para no dar a conocer los avances que tenía la revolución. El 19 de noviembre de 1960, Beijing se preparaba para recibir el invierno. El periodista peruano de 29 años, Antonio Fernández Arce, junto con más de 10 periodistas de Perú, Brasil, Bolivia y otros países latinoamericanos, visitaron China y fueron recibidos en Kunming-hai por Mao Zedong, Zhou Enlai y otros dirigentes chinos. 在这次访问中间呢，他有幸见到了他向往已久的毛主席。他不光是一个中国革命的领导者，而且他是一个关心世界形势的，而且对拉丁美洲这形势也很关心。所以他就知道呢，虽然我们是在海洋两边的国家，但是我们之间的情感是很密切的。我当时就感觉到他是一个有进步志向的一个年轻人。No es menor, ¿eh? Porque es efectivo lo de la vinculación con América Latina, porque una delegación que fue de la Unidad Popular en Chile a hablar con algunos representantes del gobierno chino, ellos dieron una alerta con respecto al proceso que se estaba viviendo en la Unidad Popular y que el aceleramiento que había en el proceso de construcción del socialismo que tenía Chile cometía un error y que eso iba a llevar a una debacle. Por lo tanto, esos dirigentes fueron bastante premonitorios, ¿eh? Es decir, se adelantaron y pudieron determinar qué es lo que iba a suceder con la Unidad Popular en Chile. Entonces, no es menor lo que hizo el periodista don Antonio Fernández Arce en su visita a China y entender, miren, saben que el occidente no está entendiendo lo que está pasando en China y Latinoamérica tiene una relación bastante relevante en esto, ¿eh? Sigamos viendo lo que dice el documental. Poco después de su fundación, la República Popular China enfrentaba un camino diplomático difícil. Los países latinoamericanos que habían sufrido la opresión colonial imperialista, al igual que China, se convirtieron en los socios preferentes para expandir la diplomacia de China. Para mí significó la primera gran oportunidad que tuve de alternar breves momentos con los máximos dirigentes de una revolución. 毛主席今天要接见他，然后呢，他就终于盼望这一天，穿的西服挑的衣服是最好的，而且笔挺的。哎呀，今天我要见着毛主席了，真是哈，就是特别激动的感觉。Admirábamos mucho y no conocíamos mucho de China. Fue la oportunidad de introducirme, llegar a China y fue ahí que comencé a escribir con más frecuencia y con más razón, con más raciocinio sobre lo que sucedía en China. Y el mundo occidental poco conocía. Recuerden que estamos hablando de 1960, la visión que tuvieron, porque era desconocido lo que sucedía en China. Él tuvo la visión de verlo, de preocuparse, y tiene que haber tenido algo en el olfato, haber dicho, esto es importante para Latinoamérica.
Y también para los que dicen que el interés de China es desde ahora, estamos hablando del año 1960, ¿eh? O sea, es un interés que viene del siglo pasado, ya hace 40, 60 años que ha sucedido esto, y qué importante el trabajo que hizo él. ¿Eh? Yo creo que poco conocido, no había visto ningún comentario previo a la PEC sobre Antonio Fernández Arce, salvo lo que hizo este canal de China. 因为那个年代对新中国的报道是很少的，而且呢，美国和西方呢对中国是打压和封锁，那能够有这么多青年的代表，这不容易的，所以中央非常重视。 Estas imágenes valiosas pertenecen a una entrevista que Hu Beibei le hizo a Antonio en 2012, cuando ella recién comenzaba a trabajar como periodista en el canal de español. 这是世纪城的春姻园，当年安东尼奥·阿尔塞先生就住在这里。那是2012年，马上18大要召开，那么我们在做一个系列叫做《党的老朋友》。虽然是一位秘鲁人，但是他住在中国的时间长达半个世纪。他已经是80多岁高龄了，但是思路还是非常的清晰。 就是一个闪耀着光芒的、非常专业、非常职业的记者，同时又是一位非常热爱中国的一位外国友人。 La periodista se ve emocionada, ¿eh? Es una persona muy reconocida, recibió un premio internacional en China por su vinculación en el desarrollo de las relaciones entre Latinoamérica y China. Bueno, y esta era la corta reacción que quería hacer hoy día, que era referido a mi búsqueda de alguna literatura vinculada a Perú, China, y encontré este libro, China, el asombro, crónicas y reportajes, que es de Antonio Fernández Arce, que es considerado el gran amigo peruano de China. Ya vimos la historia, llegó en los años 60, cuando era muy difícil llegar a China, invitado por el gobierno de la China Popular para conocer la revolución. Fue un difusor de su cultura, falleció hace muy poco, y la cadena de televisión china acaba de sacar un reportaje el día de ayer en su homenaje, y apuntando principalmente que la PEC es una señal de los logros que él vislumbró hace tanto tiempo. Espero que les haya gustado mi reacción. Soy Edgardo Lovera. Que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche. Y por favor no se olviden comentar y contarme algo más sobre Antonio Fernández Arce. Que estén bien.